estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, mire esto, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces mire que aquí hay una diferencia en este terreno al que vimos hace 8 días. En el que vimos hace 8 días hablamos que la semilla cae, pero como el corazón es tan duro, está tan endurecido por el pecado, pues los pájaros la cogen fácilmente porque está sobre la superficie. Pero en este tipo de terreno la semilla cae y la semilla entra en la tierra, ¿verdad? Entra. Entonces lo que dice el Señor, este es ese tipo de cristianos que reciben la palabra con gozo, pero esa palabra cae en un terreno superficial. Esa palabra no va más allá de sus emociones, cae sobre sus emociones, reciben la palabra con gozo. Pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, entonces desfallecen y caen. Y este es ese tipo de cristiano emocional, ¿no? No sé si usted ha visto ese tipo de cristianos que cuando reciben la palabra se emociona, que se emocionan, sí, por causa del mensaje, y normalmente se emocionan por recibir las noticias de los privilegios, de las bendiciones. Y yo como pastor me doy cuenta que hay mucha gente que vive su cristianismo a ese nivel. Es un cristianismo muy emocional. Sí, pastor, hoy sí, ahora sí arranco con el Señor, firme con el Señor, pastor. Y eso le dura 3 meses. Luego se aparta, al año vuelve, ahora sí cambié de trabajo, ahora sí tengo un trabajo como el que necesitaba. Y se emociona, pero eso le dura 2 meses. Y hay cristianos que parecen una montaña rusa, viven un cristianismo basado en sus emociones. Y tú te los encuentras un día y ¿cómo estás? Bendecido, pastor, bendecido, contento, victorioso. Pero a la semana le preguntan, ¿cómo estás? No, pastor, yo no sé si seguir en el camino del Señor, esto es muy duro. Entonces es una montaña rusa, ¿no? Es un cristianismo que depende de sus emociones. Y creo que el Señor está hablando de este tipo de personas en esta parábola. Es ese tipo de personas que aceptan el mensaje del Evangelio de manera emocional, normalmente al percibir las bendiciones. El problema de este tipo de conversión, pongo un paréntesis porque yo creo que es muy cuestionable una persona que viva el Evangelio de esta manera. Podemos cuestionar si realmente ha habido una conversión en su corazón. El problema de esta conversión, que parece muy genuina porque recuerde que tiene un poco de tierra por encima, de tierra buena. Entonces cuando tú la ves parece tierra buena, pero por debajo sigue estando lleno de pedregales. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay un corazón duro, que la palabra cayó sobre sus emociones, pero la palabra no produjo ningún efecto en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona recibe con gozo la palabra, se alegra, pero esa palabra no produce arrepentimiento, esa palabra no produce transformación, no produce quebrantamiento en el corazón. Por lo tanto, esa persona sigue teniendo un corazón duro porque realmente nunca se arrepintió de sus pecados. Porque la semilla no entró al corazón. La semilla, la palabra de Dios, cayó sobre sus emociones y se emocionó por un momento, pero esa semilla no produjo ningún resultado genuino en su corazón. No hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y déjeme decirle una cosa, que cuando no hay estas cosas, no hay conversión. Porque la verdadera conversión produce un nuevo nacimiento, y el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio, hay una transformación, hay un cambio de corazón. Hay un aborrecimiento para el pecado en aquel que entregó su vida a Cristo. Pero este tipo de personas reciben la palabra en sus emociones, y la palabra no llega hasta lo más profundo de su corazón para producir un quebrantamiento y un arrepentimiento. Ellos están anonadados con la belleza del reino de Dios, pero ellos no entienden las demandas del Evangelio. Miren, el versículo 17 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan. Y la palabra griega para tropiezan significa se ofenden, se caen, tropiezan. Eso significa la palabra griega. Entonces, estas personas cuando vienen, están tan anonadados con las bendiciones del Evangelio, pero no conocen las demandas del Evangelio. Pero no conocen lo que significa el costo de ser un creyente. Ellos quieren los beneficios, pero no quieren asumir el costo. Entonces cuando viene la persecución, los problemas, escuche, por causa de la palabra. Aquí no está hablando de los problemas de la vida cotidiana, no está hablando de los problemas diarios, está hablando de los problemas y la persecución que viene a causa del Evangelio. Cuando ellos perciben esa persecución, entonces se ofenden y se apartan. Eso es lo que está diciendo Jesús en la parábola. Ellos consideraron los beneficios, pero no consideraron las demandas de ser cristiano, de ser creyente. Y saben que hoy en día tenemos un problema bien serio. Les voy a decir, y yo he venido explicándoles y hablándoles un poco del problema moderno que tenemos, y es el siguiente. Y es que hoy en día el Evangelio ha sido muy diluido. El Evangelio ha sido muy diluido, ha sido muy matizado, ha sido muy maquillado, ha sido muy suavizado. Ha sido muy trivializado, ha sido muy humanizado. Entonces la idea que se vende es un evangelio antropomórfico, centrado en el hombre, donde lo único que se predica son los beneficios de ser un creyente, las bendiciones de ser un creyente, y eso es parte del mensaje. Ahora, sin caer en los extremos de lo que predican estos falsos maestros acerca de la prosperidad y esa prosperidad que no tiene ningún sentido con la Biblia. Yo creo que, y hemos explicado, creemos que Dios prospera a sus hijos, sí, pero eso va ligado a muchas cosas, a un cambio de corazón, a un entendimiento. Bueno, eso sería otro tema. Pero la verdad es que hay un evangelio tan trivializado donde parece que Dios existiera solo para bendecir al hombre. Hay un evangelio tan trivializado donde el hombre es el centro, donde el hombre es el eje, todo gira alrededor del hombre, porque ese es el mensaje que al ser humano le gusta escuchar. Mis hermanos, todo gira en torno al hombre, las bendiciones, los beneficios y la prosperidad. Déjenme leerle esta frase que escribí anoche. Los cristianos presentamos un Dios, mire lo que hacemos hoy en día. Hoy en día presentamos un Dios que no parece estar enojado con el hombre. ¿Cómo les parece? Presentamos un Dios que no parece estar enojado con el hombre, sino un Dios que ha abierto un supermercado de bendiciones y los espera a todos con los brazos abiertos. Ese es el Dios que hemos presentado. Hemos olvidado una verdad bíblica, y es que Dios está airado con el hombre por causa de su pecado. Cuando Pablo habla, Pablo dice, a ustedes se les ha encargado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios está gritando en todo lugar a los hombres que se arrepientan y se reconcilien. Dice Pablo, Dios grita, eso lo predicó Alexis en estos días. Dios grita por medio de nosotros que los hombres se reconcilien con Dios. Pablo dice, porque cuando éramos enemigos fuimos hechos cercanos a través de Cristo, y si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cómo no nos dará Dios también todas las cosas? Pablo nos enseña que nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios porque nos hemos rebelado por causa de nuestro pecado. Por favor, busque este versículo, o apunte este versículo y lo lee en su casa. Salmo 7:11 dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay una verdad en la Escritura, y es que una persona que no se ha reconciliado, dice Romanos, que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Una persona que no ha aceptado a Cristo, una persona que no ha sido reconciliada a través de la cruz con Dios, se considera un enemigo de Dios. Pero hoy en día se ha ocultado. Yo sé que más de uno está diciendo, uy, ¿cómo es eso, pastor? Yo eso no lo había escuchado. Claro, porque es una de las verdades que hoy en día no se predican, porque el evangelio ha sido trivializado, ha sido suavizado, ha sido matizado para tratar de que los hombres no sientan eso tan duro. No tengan esa idea de Dios. Y engañamos a la gente con un evangelio barato. En estos días hablaba con alguien que me decía que salieron a evangelizar, y de pronto él comenzó a hablar a la persona que si no se arrepentía se iba a condenar y se iba a ir al infierno. Y otro cristiano de otra iglesia saltó y le dijo, ¿tú cómo dices eso? No hagas eso, qué pecado. Hermano, qué pecado si tú no le dices la verdad y esa persona se va al infierno. Eso sí sería un pecado. Pero entonces tratamos de matizar para que el evangelio sea suave, sea chévere. Entonces la manera en que evangelizamos, hablando de evangelismo,
La manera en que hoy en día evangelizamos a la gente, mire cómo hoy en día evangelizamos. Hoy en día hay unas frases de cliché para evangelizar. Método posmoderno de evangelismo. Aprendas esta frase y con eso usted evangeliza a todo el mundo. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Ese es el evangelismo común de hoy, comunitario. Uno le dice a la gente, mira, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. ¿Y eso es verdad? Sí, eso es verdad. Pero yo le hago una pregunta, ¿qué tipo de arrepentimiento produce eso? Que tú le digas a una persona, Dios te ama y tiene... ¿Sabe? Eso no produce arrepentimiento. Eso produce emoción. ¿Cómo? Y entonces sí, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Eso es lo que yo necesitaba. ¿Qué tengo que hacer? Haga esta oración. Esta corta oración de 20 segundos y usted va a ser salvo. ¿En serio nomás? No más eso. Con esta oración usted va al cielo derechito. Y la persona hace la oración de fe. Y usted le dice, ¡bravo! De ahora en adelante eres un hijo de Dios. Y la persona se va a su casa creyendo que ha sido perdonada, contenta porque ha sido justificada. Pero lo que no sabemos es que la persona sigue en su pecado. ¿Qué tipo de arrepentimiento produce eso? O sea, ¿qué tipo de arrepentimiento le produce a una persona que usted le diga, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? La persona no va a decir, sí, soy pecador. Entiendo que soy pecador. No lo va a decir porque en la mente de las personas, el entendimiento de las personas está velado al evangelio. La gente no entiende que es pecadora. Si la persona no sabe que es pecadora, la persona no sabe que es enemiga de Dios por causa de su pecado, la persona no sabe que lo que le espera es la condenación eterna, porque Satanás ha velado, dice 1 Corintios, el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Yo el viernes que salí con mi esposa a un centro comercial, hubo algo del Señor que me tocó en ese momento y yo miraba a la gente tan feliz, la gente comprando, la gente haciendo tantas cosas. Y yo le dije a mi esposa, mira toda la gente. Y me decía, sí, se ve feliz. Y yo le dije, ¿tú crees que si yo sé que me voy a ir al infierno, yo estaría tan feliz como ellos están? ¿Tú crees que si yo sé que mi vida está a riesgo de la condenación eterna, yo viviría la vida tan feliz? La gente vive feliz en sus pecados. La gente vive feliz con su vida pecaminosa, con su vida en contra de la voluntad de Dios. Porque la gente no entiende que si ellos no se arrepienten, les espera la condenación eterna. ¿Y saben por qué no lo entienden? Porque hoy en día los cristianos hemos quitado esa cara de la moneda. Porque nosotros hemos callado la verdad más trascendental del evangelio. Mis hermanos, si tú quieres tener el respaldo de Dios cuando presentes el evangelio, preséntalo con claridad, sin diluirlo. Hazle entender a la persona que es pecadora. Hazle entender a la persona que Dios está airado con él o con ella, que si no se arrepiente será el infierno, pero que Dios ha provisto en su maravilloso amor por el hombre un plan de salvación al creer en Cristo, que necesita arrepentirse de todo corazón de su pecado y necesita nacer de nuevo. Y eso solo es posible en la persona de Cristo. Es la única manera en que nosotros tengamos el respaldo del Espíritu Santo en nuestro evangelismo. Es la única manera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Yo creo que cuando nosotros evangelizamos a alguien y le decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida, el Espíritu Santo queda como... dile la verdad para yo convencerlo. Entonces predicamos porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De eso es que convence el Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que hablarle a la gente de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio que les espera si no se arrepiente. Pero nosotros callamos esa parte del evangelio. Entonces estamos predicando sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Hemos creado pseudo conversiones. Y las iglesias se llenan de pseudo cristianos. Es decir, gente que va a la iglesia por las bendiciones, por todo lo que Dios hace bonito, pero no entienden las demandas del evangelio. Les pasa, tenemos la iglesia, muchas iglesias están llenas de gente que son como pedregales. Pura emoción. Viven el evangelio a un estado emocional. Viven el evangelio en ese estado. Entonces uno como pastor necesita estar alimentando las emociones.
Entonces por eso es que uno escucha que en muchas iglesias lo que se predica es bendición y prosperidad, porque si no se hace eso la gente se va a ir. Porque la gente está desemocionada con ese mensaje. Entonces el día que el pastor llegue con un mensaje como estos, la gente va a decir, ay no, el pastor se volvió aburrido, yo me voy. Ese mensaje tan duro, un mensaje tan difícil. ¿Cómo le ocurre hablar es que del pecado, de la condenación eterna? Claro, la gente no entiende una verdad porque la gente está deslumbrada por los beneficios de la salvación. Entonces ¿sí entiende por qué las iglesias hoy en día están llenas de pseudoconvertidos, de pedregales? Donde necesitan estar alimentando la emoción. Entonces es ese tipo de creyente que necesita evento tras evento para poder subsistir. Llega de un campamento y llega de un campamento de un congreso y llega, pastor, qué bendición, usted viera cómo vengo prendido, emocionado, ahora sí voy a evangelizar, ahora sí voy a servir. Y a los 3 meses está, pastor, ¿cuándo hay otro congreso? ¿Cuándo hay otro evento? Es que ando como desanimado. Entonces son gente que necesita que le estén dando cuerda, que necesitan los eventos, algo que motive sus emociones constantemente, ¿verdad? Hay gente que dice, hace una semana el pastor no me visita. El pastor ni me saluda por el WhatsApp. O sea, hay una necesidad en ellos de que algo los motive a buscar a Jesús. Es el tipo de cristiano que cuando llueve dice, ay no, qué pereza ir a la iglesia. Hoy no me siento como con gozo de ir. Es el cristiano que necesita levantarse con gozo para ir a la iglesia. Que cuando está desanimado dice, no, yo no tengo ganas de buscar al Señor hoy, mejor no voy. ¿Para qué voy a ir así? Eso es ser hipócrita. Entonces su vida cristiana depende de su salud emocional.